Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. Una semana más, Martín. ¿Cómo andás, Natalia? Bien, Bueno, todo espero bien. que hayas pasado un lindo fin de semana. Lo mismo a la gente que nos sigue. Y aquí estamos, empezando a remontar la semana. Quedan muchos escalones todavía y hay mucha información de arranque. Con muchos vaivenes en cuanto a la temperatura. Hoy hizo muchísimo frío. Sí, volvió claramente el invierno a Montevideo. Nunca se fue, pero ahora se siente más. Parece que repunta la temperatura en los próximos días. Ya repasaremos. Me quedo hasta el final entonces con la condición de que me des buenas noticias. Qué suerte. Bueno, vamos a empezar por otro lado. Bien. Con algunos temas preocupantes. 77% de los hogares beneficiarios del programa de apoyo alimentario del plan ABC de la Intendencia de Montevideo experimentaban inseguridad alimentaria moderada o grave al momento de ingresar, según un informe sobre el estado nutricional de niños y niñas participantes. A su vez, 77% de los hogares cuentan con problemas de empleo, tales como desempleo, inestabilidad o precariedad. Además, 53% son hogares con condiciones precarias de vivienda, 36% tienen hacinamiento y en 17% de los hogares hay violencia de género. Bueno, este es uno de los temas que desarrollaremos con informe especial de Julieta Núñez Thomas. Ahora repasamos los titulares de día lunes. El viceministro boliviano de Régimen Interior y Policía dijo que no se puede asegurar que Sebastián Marcet esté en Bolivia. El jerarca visitó Uruguay en medio de una gira por distintos países de la región para coordinar acciones para detener al narcotraficante. El Movimiento de Participación Popular se pronunció contrario a convocar un plebiscito para derogar la reforma de la Seguridad Social, mientras el Partido Socialista confirmó el apoyo a los sindicatos que lo impulsan y el Partido Comunista estaría afín a acompañarlo. El Comité Central del Partido Socialista definió impulsar una eventual precandidatura presidencial de la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, en las internas del Frente Amplio del año que viene. La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes comenzará a votar este martes el proyecto de rendición de cuentas. Los partidos negocian cambios en el proyecto. Desde OCE aseguran que con las reservas de hoy se cubre el consumo de agua corriente de 3 meses sin lluvias y si llueve en los próximos días, según el caudal, se podría llegar hasta noviembre. La organización Solidaridad UI denunció que hay personas que tienen dificultades para integrarse al plan de alimentación del MIDES y que no están claras las formas de selección de los beneficiarios. Según una encuesta de Latino Barómetro, una cuarta parte de la población de Uruguay apoyaría un gobierno militar y además ha crecido la cantidad de personas a las que les resulta indistinto vivir en democracia o en dictadura. Gustavo Petro cumple un año en el poder. El gabinete en pleno de Colombia lo apoyó en medio del escándalo desatado tras la detención de su hijo y las denuncias de financiación ilegal de su campaña electoral. Con divergencias sobre petróleo entre Brasil y Colombia, comienza mañana la cumbre amazónica en Brasil. 8 países buscarán unificar acciones para mitigar el daño en la selva y reclamar ayuda a los países ricos para hacer frente a la destrucción que sufre. Aquí TV Ciudad y aquí Uniradio, 107.7 FM en Montevideo y área metropolitana, radio de la Universidad de la República que se puede escuchar a través de uniradio.edu.uy y retransmite cada una de nuestras ediciones informativas que generalmente a esta altura tienen contacto con móviles y a eso vamos con Natalia. Sí, porque vamos al contacto con nuestro compañero Martín Duarte, que nos va a contar una noticia del día y que generó alguna polémica o observaciones desde el ámbito político. Anuncios sobre los radares que controlan la velocidad por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Martín. Natalia, Martín, buenas noches para ustedes. Sí, esta polémica de los radares que se instaló el fin de semana concluye de alguna forma, o suma un nuevo elemento en la jornada de hoy, que es que a partir de mañana estarán funcionando 100 nuevos lugares de gestión electrónica de velocidad, 100 nuevos radares que estarán en la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Estamos justamente en el centro de sistema inteligente de tránsito, donde a partir de mañana 100 puntos del país empezarán a fiscalizar por los primeros 30 días con una advertencia y a partir de esa fecha sí con las multas correspondientes. Como tú decías, Natalia, bueno, este tema de los radares ha estado en el ojo de la tormenta a propósito de las declaraciones de distintos parlamentarios que estaremos analizando más adelante, pero lo que dejó claro el ministro en la jornada de hoy que no tienen un efecto, si se quiere, de sumar multas, sino de prevenir. De hecho, hizo hincapié a la cartelería que se ubica en cada uno de estos lugares donde a partir de mañana estarán los 100 nuevos radares. En un ratito ampliamos la información.
Bueno, y ahora vamos al contacto con nuestro compañero Luca Veloz, las posturas dentro del Frente Amplio con respecto al posible plebiscito sobre la reforma previsional. Adelante, Luca, escuchamos tu adelanto. Es así, Natalia, porque este fin de semana el plenario del MPP decidió que no es pertinente en estas circunstancias apoyar una recolección de firmas que active un plebiscito contra la reforma de la previsión social que entró en vigencia el pasado 1 de agosto. Sin embargo, hay otras posturas dentro del Frente Amplio y en unos minutos vamos a estar conversando con el secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Sibila, a propósito de lo que esa colectividad entiende que se debe hacer. Gracias, Luca y equipo. Mañana, a nivel de comisión en la Cámara de Representantes, se empieza a votar el proyecto de ley de rendición de cuentas. A propósito de los diversos temas que están planteados, no piensan lo mismo el diputado frente amplista Gustavo Olmos y su par colorado, por ende de la coalición de gobierno, Conrado Rodríguez. En este quinquenio se ha venido creciendo, se ha venido trasluciendo en políticas importantes, como lo que tiene que ver con la primera infancia, lo que tiene que ver con la regularización de los asentamientos irregulares, con lo que tiene que ver con el tema de salud mental y adicciones. El Ministerio de Economía y Finanzas, por fuera de lo que está en el articulado de la rendición de cuentas, reasignó 800, o sea, 40 veces más que estos 20 millones de dólares que se están asignando a salud mental. Otra prioridad es en el discurso, la transformación educativa, pero no tiene un peso. Bien, comenzamos el desarrollo de la información y empezamos por el caso Marcet. Johnny Aguilera, viceministro boliviano del régimen Interior y Policía, dijo que no se puede asegurar que Sebastián Marcet esté en Bolivia. El jerarca visitó Uruguay en el marco de una gira por la región y no descartó que el narcotraficante esté aquí o en otro de los países de esta área. Esta visita al Uruguay se está efectuando también en el Paraguay, se está efectuando en Brasil, en Argentina, precisamente con la intención de establecer no solamente lo que me consultaba usted, vamos a decir una base biográfica, sino también la posibilidad de que hubiera podido retornar o a su país o a algún lugar en el que este individuo se sienta, vamos a llamar, cómodo. No tenemos una información que nos permita establecer el paradero. Sin embargo, por lo que corresponde a Bolivia, la persecución es incesante. Aguilera visitó Montevideo para coordinar acciones para la búsqueda de Marcet y su agenda incluyó una entrevista con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. El viceministro boliviano reconoció que Heber alertó a Bolivia sobre el paradero de Marcet durante una reunión del Mercosur del 16 de junio, lo que dio lugar a una conversación posterior más profunda, concretada el 23 del mismo mes. Como lo ha confirmado el señor ministro del Interior uruguayo a través de los medios de comunicación, surge la persecución penal efectiva contra el señor Marcet a partir del 23 de junio de este año, lugar en el que se ha efectuado una reunión del Mercosur con la presencia de ministros del Interior, tanto del Paraguay como del Uruguay, lo que permite a su vez materializar el pedido de información y la alerta roja que tenía Paraguay sobre un ciudadano identificado como Marcet Cabrera. Hoy sabemos que tiene innumerables identidades paraguayas, brasileras e inclusive bolivianas, que de alguna manera han ralentizado esa intervención. Antel conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Discusiones en el radar y móvil también. Ya viene Martín Duarte, que puso el adelanto hace un ratito y ahora desarrolla. Qué mejor dicho, Martín, que este tema ha estado en el radar el fin de semana a propósito de las miradas políticas y parlamentarias, en particular cuando se empezó a discutir la posibilidad de sumar nuevos puntos de control. Lo decíamos al arranque de esta intervención, a partir de mañana 100 puntos nuevos de fiscalización tendrá el país, van a ser monitoreados de este lugar, el Centro del Sistema Inteligente de Tránsito, en manos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero hace ya algunas semanas se puso en debate justamente a partir de las declaraciones de Álvaro Perrón, el diputado de Cabildo Abierto, de el afán de alguna forma recaudador de estos sistemas. En la jornada de hoy el ministro Falero hizo referencia a este tema y señaló que no es en definitiva tratar de cazar infractores, así utilizaba la terminología en la conferencia de prensa. Pero si les parece, vamos a compartir un repaso de algunas de
las voces que se sumaron a este tema de los radares. Incluso en la jornada de hoy el senador Sebastián da Silva hizo referencia a este aumento de puntos de control y por otro lado confesó que él no respeta los límites de velocidad. Semanas atrás se instaló la polémica por la colocación de radares de control de velocidad en rutas nacionales. El primero que alzó su voz contraria fue el diputado cabildante Álvaro Perrone, quien se manifestó asombrado por la cantidad de radares instalados en área metropolitana por parte del Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior. No tengo dudas que son para recaudar, dijo enfáticamente el legislador que realizó un pedido de informes al respecto. El director de la Dirección General de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Canelones, Marcelo Metediera, también se refirió a la polémica instalada. Ante la consulta de si le parece correcta la ubicación de los radares, Metediera respondió que hay algunos lugares donde no le encuentro demasiada explicación. Por ejemplo, que en Barros Blancos, en un tramo de la Ruta 8, la velocidad sea de 45 kilómetros por hora, me parece que es demasiado bajo. El ministro de Transporte, José Luis Falero, anunció que los nuevos radares que se colocarán sobre ruta interbalnearia tendrán un límite de velocidad máximo de 75 kilómetros por hora hasta cerca de la ciudad de Parque del Plata. Falero explicó que la decisión se da por el bien de la sociedad y dejó en claro que una vez superado Parque del Plata, los conductores podrán continuar su marcha dentro de los límites permitidos que ya estaban establecidos. El senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, criticó la moda de poner radares y confesó que él no los respeta. Yo no tengo mucha autoridad moral para hablar de máximo de velocidad porque como hago muchos kilómetros, generalmente voy por encima de esa velocidad, así que no lo podría, no lo puedo decir porque yo no voy a 70 kilómetros por hora. ¿Está confesando una imprudencia? Estoy confesando lo que hacen la mayor cantidad de uruguayos que no van a 70. Vamos a quedar con estas declaraciones del senador da Silva a propósito porque también estuvo en la conferencia de prensa que brindó Falero. Le consultamos acerca también de la investidura de un senador haciendo este tipo de declaraciones. Y por otro lado, cómo se darán las fiscalizaciones y las multas. Decíamos que estos 100 puntos que empiezan a fiscalizarse a partir de la jornada de mañana tendrán en el primer tramo una advertencia y a partir de los 30 días sí se aplicarán las multas que va a estar detallando ahora el ministro justamente por tramo de velocidad y de cuánto sea la infracción. Por otro lado, también en la conferencia de prensa dejó en claro qué pasará con los extranjeros que visitan nuestro país, que en definitiva hasta el día de hoy hay un cierto vacío legal en torno a, bueno, cómo pagarán esas multas. Lo cuenta en este segundo tramo. Acá el que no respeta los límites de velocidad, sea senador o sea que sea, va a tener que cumplirlo y si no va a ser sancionado como corresponde, ¿no? Digo, las leyes están para que las cumplamos todos, así que con respecto a las sanciones son las que están establecidas. Nosotros estamos aplicando en este momento las que están establecidas en el decreto 329 del año 21 hasta que se firme o se termine de redactar el nuevo decreto que fue acordado en el Congreso de Intendentes, cosa que me alegra mucho y lo quiero mencionar, que hubo una unificación de multas, que está a punto de salir el decreto nuevo. En esta instancia estamos cumpliendo con lo establecido en el decreto 329, que establece sanciones que van desde 5 a 12 unidades reajustables de acuerdo a lo que está previsto allí. Me preocupa, sí, de que nos preocupemos más por los infractores que por la gente que pierde vida, pero bueno, es un tema de cada legislador o de cada uno. Eso, la verdad, es preocupante. Independientemente de eso, tienen toda la facultad para modificarla, que obviamente va a haber que conciliar también con los congresos de intendentes, ¿no? Porque yo creo que acá en esto vamos todos, ¿no? No es solamente que el legislador, por quedar simpático, se le ocurra bajar o subir las multas, ¿no? Porque si hacemos multas muy bajas tampoco cumplimos con el fin que estamos buscando, ¿no? Hay que tener presente eso. Pero va a ser una discusión parlamentaria que en la medida que se resuelva la vamos a acatar. Presentó Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Ahora cambiamos de tema, porque la semana que viene las víctimas que denunciaron al senador nacionalista Gustavo Penades por delitos sexuales van a declarar con identidad reservada. Lo harán entre el 14 y el 18 de agosto en una cámara Gesell sin imagen y con voces distorsionadas. La declaración se toma como prueba anticipada y según publicó La Diaria, posteriormente la Fiscalía tiene previsto pedir la imputación de Penades y del ex profesor del Liceo Militar Sebastián Mauesín, señalado como intermediario entre el legislador
y las víctimas. La semana pasada el Tribunal de Apelaciones de Cuarto Turno ratificó la reserva de la identidad de las personas denunciantes. Se resolvió respaldar la medida de Fiscalía para proteger a las víctimas y se cuestionó la pertinencia de la solicitud de los abogados defensores, quienes habían pedido conocer los nombres. Cambiamos de tema y atención, desde OCE aseguran que hay reservas para cubrir el consumo de agua corriente por 3 meses sin lluvias y que si llueve en los próximos días, las reservas podrían alcanzar hasta noviembre. También dijeron que mejoró tanto la cantidad como la calidad del agua. También se conoció que desde que comenzaron las lluvias el 5 de julio en Paso Severino, la cota subió más de 7 metros, cuenta con un volumen de reservas de 11.700.000 metros cúbicos, lo que representa un 17,5% de las reservas totales. Además, entre el 15 y el 29 de julio, los valores de cloruros y sodio estuvieron dentro de la norma. Al mismo tiempo se sigue trabajando en el trasvase de agua del río San José al río Santa Lucía. Ya se colocaron 11 de los 13 kilómetros de tuberías y comienza la instalación de 10 bombas que succionarán el agua y la enviarán con presión por los caños hasta la represa de Velastiquí. La toma de agua está ubicada en la ruta 45, en el kilómetro 66 en San José. La obra de trasvase, que suministrará 200.000 metros cúbicos por día, es considerada por las empresas que la realizan como la segunda más importante, luego de las de la planta potabilizadora de aguas corrientes. Esta semana quedará terminada con el objetivo de contrarrestar los efectos de la crisis hídrica. Otro asunto, el MPP, sector del Frente Amplio, se pronunció en contra de convocar a un plebiscito contra la reforma previsional. La iniciativa reúne el apoyo de algunos sindicatos y organizaciones sociales y genera opiniones dispares en la interna del Frente Amplio. Utilizar la Constitución de la República para derogar una ley puede ser un camino demasiado intrincado desde el punto de vista jurídico, porque hay leyes que no se pueden llevar a referéndum, como las leyes de seguridad social, de presupuesto o de las impositivas, y nos parece que además genera una distorsión de lo que va a ser el año próximo, en donde lo relevante e importante no es solo el tema de la seguridad social, es la defensa de la educación, es la defensa de la salud, es la defensa del trabajo, es la defensa del desarrollo del país, que es en definitiva cambiar el gobierno. Y nos parece que colocar un plebiscito en una elección nacional puede generar muchas distorsiones. Ante la posibilidad de que la decisión del PIT-CNT fuerce una discusión dentro del Frente Amplio, Sánchez sostuvo que la prioridad es ganar el gobierno y comprometió la instalación de un diálogo amplio el 1 de marzo de 2025. En la eventualidad de que el movimiento sindical y los movimientos sociales resuelvan ir por este camino, habrá que discutir en el Frente Amplio, obviamente, ¿no? Nosotros no mandatamos a nadie, porque el movimiento social es independiente, y bueno, tampoco pretendemos que nos mandaten a nosotros. Entonces, lo que estamos haciendo es iniciar una conversación que está arriba de la mesa. Ya se conversó en una mesa política, se discute en los comités de base. A nosotros nos parece que es oportuno colocar este debate hoy sobre cuál es la mejor estrategia para el pueblo uruguayo para sacarse de arriba una ley injusta. A nosotros nos parece que la forma no es ir por una reforma constitucional. Esto en el MPP. ¿Qué pasa en el Partido Socialista? Lo sabremos a continuación. Adelante, Luca Veloz, con un móvil que va a ese punto. Es así, Martín, porque este fin de semana la Dirección Nacional de los Socialistas se reunió para tratar varios temas, entre ellos la posibilidad de esta consulta popular, este plebiscito sobre la reforma de la seguridad social. ¿Cuál es la decisión que tiene el Partido Socialista? Bueno, es una decisión que tomamos ya hace más de un mes en otra reunión del Comité Central. Nosotros creemos que consultar a la ciudadanía sobre los temas de seguridad social es muy importante. Creemos que tendríamos que ir a una consulta popular más amplia todavía, que incluyera otros temas que hay que reformar en la Constitución del país, pero en concreto sobre seguridad social pensamos que deberíamos consultar sobre 3 puntos. Uno que refiere a la eliminación de las AFAP. Creemos que un régimen de capitalización individual con lucro no es compatible con la visión de la seguridad social como un derecho humano. Otro que refiere a la no obligatoriedad de trabajar más allá de los 60 años, es decir, que quien lo quiera hacer lo puede hacer, pero que no sea obligatorio para poder jubilarse. Y el tercer elemento tiene que ver con las jubilaciones y pensiones mínimas, que nos parece que hay que levantar. O sea, nuestro concepto es que el plebiscito al que deberíamos ir debería ser un plebiscito constructivo en el que pongamos en la Constitución de la República algunos elementos que garanticen
no solamente que los efectos negativos de la ley que se votó no se concreten, sino que en el futuro tampoco se puedan hacer algunas cosas que perjudiquen a los trabajadores al momento de jubilarse. Esa es nuestra visión sobre el tema, obviamente respetando las visiones de todas las fuerzas políticas del Frente Amplio y de todos los actores del movimiento social, porque este es un tema que está discutiendo también el movimiento sindical y otros movimientos sociales que también vienen tomando posición. Los cuestionamientos desde el MPP y también desde el sector de Vergara es que se pone en peligro la posibilidad de acceder al gobierno en una campaña, que no se debería mezclar esta consulta con la campaña electoral. Bueno, nosotros tenemos una visión diferente. Nuestra opinión es que cuanto más temas de debate político de fondo pongamos en la agenda pública, la campaña va a ser mejor, más positiva para la ciudadanía y nos va a permitir identificar con más claridad un proyecto de país, ¿no? ¿Para qué quiere gobernar el Frente Amplio? Entre otras cosas, para que los trabajadores, los jubilados, las grandes mayorías del país sean beneficiadas y no perjudicadas. Y para eso, que la propia ciudadanía tenga protagonismo es muy importante porque ensancha la política, ¿no? No lo reduce a la acción de algunos dirigentes o de los partidos, sino que le da a la ciudadanía un protagonismo que es muy importante para tomar decisiones a favor de la mayoría de la sociedad. El cuestionamiento jurídico está en que hay cuestiones, hay sectores por ejemplo, los impuestos, otros menesteres que tienen que ver con el gobierno que no se pueden plebiscitar y no se pueden poner en la Constitución. No, claramente los márgenes que establece la propia Constitución para ser reformada están muy claros en la Constitución de la República y una reforma que vaya en línea con establecer garantías en la Constitución sobre los temas de seguridad social es perfectamente posible. Eso lo hemos consultado con distintos juristas, etc. Una cosa distinta sería un recurso en contra de la ley que aprobó el gobierno. Eso es opinable, también es otro debate, hay distintas opiniones al respecto, pero en todo caso el debate es esencialmente político, ¿no? Y nosotros respetamos todas las opiniones, tenemos la nuestra y es esta que te acabo de comentar. Ustedes ayer también se reunieron para manifestar su apoyo a una de las precandidatas, en este caso, del Frente Amplio. Bueno, teníamos en el orden del día del Comité Central el tema del programa. Nosotros venimos trabajando desde hace mucho en la construcción de un proyecto de sociedad, le llamamos así porque creemos que es más que un programa, ¿no? La tradición socialista en el Uruguay es una tradición de larga data y nos parece que tiene que aportarle al país en el debate de ideas una visión de largo plazo sobre qué sociedad queremos construir y para eso, entre otras cosas, construimos una corriente de ideas con otros sectores del frente, con el PDP, Casa Grande, la lista 5005, personas independientes, bueno, definimos 11 banderas, seguimos avanzando en eso y el partido estuvo trabajando también en los aportes al programa del Frente. Ese proceso de debate todavía está abierto hacia el Congreso del Frente Amplio. En ese marco discutimos el tema de la candidatura. No nos quisimos apresurar, no quisimos hacerlo antes porque desde nuestro punto de vista la precandidatura que apoyamos tiene que ver con las ideas que queremos defender. Y lo que surgió ayer en el Comité Central, en un proceso de debate que fue muy interesante porque se inició en las departamentales, es decir, no hubo una postura previa a la dirección, sino que los socialistas y las socialistas en todo el territorio, desde la base, vinieron con propuestas a través de los secretarios de las departamentales al Comité Central. Bueno, lo que resolvimos allí, a propuesta de 15 de las 19 departamentales del país, también los compañeros de Buenos Aires, también la Juventud Socialista, fue apoyar la precandidatura, promover la precandidatura de la compañera Carolina Cose. Creemos que Carolina representa esta intención que tenemos de ir con audacia, con valentía a una transformación del país, que no le teme a enfrentar algunos factores de poder y que es una compañera que por su claridad y por su frontalidad es muy adecuada para llevar estas líneas de acción en las que creemos. Agradecemos entonces al secretario general del Partido Socialista, el diputado Gonzalo Sibila. Vamos a seguir trabajando sobre estos temas porque, recordemos, el jueves decide el plenario intersindical de los trabajadores, Convención Nacional de los Trabajadores, el PIT-CNT en su mesa representativa y allí también la otra pata, lo social, estará laudando sobre este posible plebiscito sobre la reforma de la Constitución. Bien, muchas gracias, Luca. Y justamente consultamos o vamos a presentar información sobre lo que se va a resolver esta semana por parte del PIT-CNT con respecto a la posible consulta popular sobre la reforma previsional. Claro, porque según averiguó MBD Noticias, todos estos pronunciamientos político-partidarios hacen que en el movimiento sindical se sienta la necesidad de tomar una determinación. Y sea cual sea esa determinación, se le va a comunicar a la Intersocial.
El próximo jueves 10 de agosto, la mesa representativa del PIT-CNT definirá su postura frente a una activación de un plebiscito que enmiende la Constitución de la República, dejando sin efecto la Ley 20.130 que reformó el sistema jubilatorio. Al momento hay 3 opciones que tienen similar adhesión dentro del movimiento obrero. Estas opciones están sustentadas sobre 2 papeletas propuestas o la negativa a activar el mecanismo de consulta popular. La Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, ATSC, propone que la Constitución establece 3 pilares básicos para eventuales reformas del sistema: eliminar el lucro, lo que representa dejar sin efecto el sistema de AFAPS, fijar los 60 años como la edad mínima jubilatoria y establecer un monto básico para el retiro. Esto es acompañado por algunos sindicatos con representación en la mesa. La corriente que responde al Partido Comunista, en tanto, propone impulsar una propuesta que deje sin efecto la ley de reforma de la seguridad social aprobada en este periodo. Mientras tanto, la corriente En Lucha propone que el movimiento sindical defina las claves de una nueva reforma jubilatoria y la traslada en los partidos políticos para que estos cambios se aprueben en la próxima legislatura. Las posiciones están divididas a tercios y la intención de una definición podría estar en la unificación de las papeletas. Bien, surgen datos importantes y preocupantes de los hogares beneficiarios de este plan de apoyo alimentario ABC que lleva adelante la Intendencia de Montevideo. Y que dan cuenta de muchas vulnerabilidades. Desarrolla ya Julieta Núñez Tomás en su informe de hoy. ¿Cómo te va, Julieta? Muy bien, compañeros, muchas gracias. Es así, como ustedes lo adelantaban, se finalizó una primera fase de estudio y de análisis de este programa de apoyo a la alimentación del plan ABC y tenemos algunos datos para adelantarles. Estos son datos que se van a presentar mañana durante una jornada de trabajo con respecto a este programa. Van a haber expertos internacionales y nacionales exponiendo y tenemos unos datos para adelantarles que dan cuenta de cuáles son las características de la población que participa de estos programas y también cuáles fueron en esta primera fase los efectos de este programa. Como les decíamos al inicio, este programa busca identificar a niños y niñas hasta los 3 años y mujeres embarazadas porque se basa en el criterio de que lo que suceda en los primeros 1000 días de vida de un niño o de una niña va a condicionar el resto de su vida hasta el día que se muera. Entonces, una intervención precisa en esos primeros 1000 días, incluso durante el embarazo también, bueno, pueden llegar a cambiar significativamente la forma en la que se van a desarrollar en el trabajo, con respecto a su salud, en la educación y demás. Entonces, este programa que capta a la población mediante las policlínicas y los integra en una base de cada 15 días en situaciones de malnutrición por déficit, que en algunos casos son muy críticas, en este momento está atendiendo en Montevideo a 380 participantes, 291 son niñas y 89 embarazadas. ¿Qué es lo que sucedió en esta primera fase? Bueno, se le destinó, se le solicitó a distintos investigadores de la Universidad de la República que hicieron un estudio con respecto a las características, como decíamos, de la población y también de los impactos. Y la primera conclusión que está bueno para compartirles es que se llegó al dato de que este programa está bien focalizado. Es decir, que se está logrando llegar realmente a aquellos niños, niñas y mujeres embarazadas que están en las situaciones de alimentación y de inseguridad alimentaria más críticas, ¿no? Entonces se está localizando e interviniendo en los lugares en los que se tiene que intervenir. ¿Qué otros datos surgen de este análisis que hacen los académicos? Bueno, hay un análisis en particular que en realidad lo que es un estudio interno de la División de Salud que dice que el barrio que tiene más niños, que ha tenido más niños y niñas atendidas es el barrio La Paloma y el que tuvo hasta ahora más mujeres embarazadas es el barrio Punta de Rieles. Los municipios en particular en los que más acudieron beneficiarios a este programa son los municipios A, F, D y G y además si se cruzan estos datos con los datos de la encuesta continua de hogares podemos ver que donde hay más necesidad de contribuir, de llevar gente a este programa es justamente en los barrios donde hay mayores necesidades básicas insatisfechas. Todos esos municipios hacen a la periferia de Montevideo. No únicamente, pero son grandes territorios que abarcan prácticamente toda la zona y de hecho periférica. hay en muchos más municipios también, atención, pero ahí es donde se concentran las situaciones más críticas de necesidades básicas y por ende también de acceso a la alimentación y de alimentación saludable. Si les parece, vamos a compartir ahora en pantalla
algunos otros datos que elaboraron estos investigadores académicos de la Universidad de la República, que dan cuenta en particular de cuáles son las características de los niños, niñas y mujeres embarazadas que participan justamente del programa de apoyo alimentario del Plan ABC. Uno de los datos que compartíamos hoy más temprano es que 73% de los niños o niñas tenían afectación de la talla o la longitud. Es decir, que a partir de estas deficiencias en la alimentación o también deficiencias que tienen que ver con el momento del embarazo, estaban viendo afectada la talla o la longitud para la edad que tenían. Eso es un dato más que preocupante y esto fue algo que se registró al ingreso del programa. Más adelante vamos a compartir otro dato que tiene que ver con los hogares en la siguiente placa, con los hogares de donde vienen las poblaciones, no solamente niños y niñas, sino también las embarazadas que entraron a este programa. 77% de los hogares beneficiarios habían experimentado inseguridad alimentaria moderada o grave. ¿Qué quiere decir esto? Que no sabían si iban a poder acceder a una alimentación de calidad que cumpla con los criterios nutricionales básicos en determinado momento. O sea, que no sabían si iban a poder acceder o que directamente no accedían a alimentos que, contribuyen a una dieta saludable, pero una dieta mínima, necesaria para alimentarse y para desarrollarse de manera correcta teniendo en cuenta la salud. Y también se hizo una identificación, y eso lo vamos a ver en la siguiente placa, de cuáles eran los mayores factores de riesgo para los hogares que pertenecen o que pertenecieron a este programa. 77% de los hogares tenía problemas de empleo, es decir, desempleo, inestabilidad o empleo precario. 53% de estos hogares tenían condiciones precarias de la vivienda. 36% eran hogares con hacinamiento y 17% hogares con situaciones de violencia de género o violencia intrafamiliar. ¿Esto qué pauta nos da, digamos, o qué nos explica, qué nos señala? Bueno, que las dificultades en la alimentación no tienen únicamente que ver con el acceso a la comida, con poder comprar, sino con un panorama amplio de vulnerabilidades que van afectando la salud de las personas y en particular la salud de quienes, mañana también serán adultos y adultas. Esta situación nos da cuenta de lo importante que es que se contribuya al crecimiento y a la salud de estos niños y niñas y mujeres embarazadas con algunos apoyos puntuales. Por eso fue que hoy hablamos con la directora de la División de Salud, Virginia Cardoso, que nos estuvo explicando cuáles son los pilares de apoyo del programa de alimentación del Plan ABC. Este programa tiene distintos componentes, ¿no? Capaz que el más conocido o el que a veces las familias es el primero que perciben como un apoyo es la transferencia monetaria de 2.800 pesos para la compra de alimentos exclusivamente en los comercios adheridos a la red de Cambau, afiliados a Cambau que se adhieren al Plan ABC, o sea, comercios de cercanía, almacenes, supermercados pequeños. Los 2.800 pesos se les suma los controles en salud con un seguimiento muy sistematizado, donde realmente hay una identificación muy clara y por lo tanto si faltan el control se los va a buscar, se los llama. Hay un seguimiento y un conocimiento muy cercano de estas familias. Por otro lado, lo que tiene que ver con el acompañamiento social y la orientación social para que haga ejercicio de los derechos sociales a lo que las prestaciones sociales que le corresponden. Y el mayor éxito que hemos tenido en ese punto es la vinculación de los niños y niñas al programa, al Plan CAIF. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la educación nutricional. Hemos hecho no solo el asesoramiento con nutricionistas, sino talleres de cocina, aprender a cocinar, aprender cómo desarrollar hábitos culinarios saludables. Todo ese tipo de acciones educativas también han sido parte de este programa. Algo ya planteaba Virginia Cardoso, pero me pregunto qué impacto tuvo esto en la población para profundizar en todo caso en eso, Julieta. Bueno, los impactos son positivos en muchos casos, pero también hay una pauta de un núcleo duro sobre que es importante seguir trabajando. ¿Cómo se ejemplifica eso? Bueno, según este estudio que hicieron algunos investigadores de la Universidad de la República, entre un 31 y un 46% de quienes habían permanecido en este programa más de 12 meses experimentaron mejoras en al menos un indicador vinculado a la desnutrición. Sin embargo, la prevalencia sigue siendo alta, sobre todo en niños y niñas que estuvieron más de 18 meses en este programa y que seguían teniendo afectados los tres indicadores de la desnutrición en un 39%. O sea que
quienes participaron extensamente 18 meses de este programa igualmente no lograron egresar, digamos, porque no superaron esos indicadores. Eso quiere decir que es necesario continuar trabajando. En ese sentido también sucede lo mismo con la inseguridad alimentaria. Hubo una disminución del porcentaje de hogares con inseguridad alimentaria de quienes estuvieron participando del programa entre 6 y 12 meses, pero también, y aunque también hubo, por ejemplo, mayor cantidad de adquisición de alimentos sanos para niños y niñas y alimentos importantes en términos de las necesidades nutricionales de las embarazadas, igualmente luego de 12 meses hubo 58 hogares que, completando todas las etapas de relevamiento, continuaron experimentando inseguridad alimentaria grave o moderada. 58% de los hogares. Exacto, sí, sí. Y recordemos que este programa comenzó a funcionar en el año 2021. Es verdad, en octubre de 2021, esto es cuando los niños, niñas o mujeres embarazadas logran mejorarse, egresan del programa. Y quienes no, bueno, se sigue trabajando en ese sentido. Nosotros, teniendo en cuenta este indicador que hablaba de un 77% de seguridad alimentaria al momento del ingreso, y acá estábamos viendo que luego de 12 meses hay hogares que siguen teniendo, le consultábamos a Virginia Cardoso, bueno, cuáles eran las estrategias que se tenían pensadas de la Intendencia de Montevideo para continuar trabajando en la mejora de este indicador. Lo que nosotros nos proponemos es focalizar en esos niños, niñas que a pesar de todas estas intervenciones continúan afectados su riesgo nutricional. Para eso lo que vamos a hacer es fortalecer los equipos duplas de nutricionista y trabajo social que van a estar focalizándose y haciendo un seguimiento aún más cercano con estas familias y estos niños, niñas embarazadas que tienen dificultades para superar este riesgo nutricional, esta situación de malnutrición por déficit. A su vez vamos a fortalecer aún más el componente educativo, ¿no? Lo que nos muestra la evaluación es que todavía hay mucho para cambiar sobre los hábitos alimentarios y eso afecta al crecimiento. Si yo accedo a alimentos, pero igual no son alimentos que nos dan los nutrientes adecuados para que el desarrollo se dé en esta etapa de la vida, hace que la afectación pueda seguir. Entonces, cómo mejoramos la educación, los hábitos, etcétera, va a ser un componente que se va a fortalecer. Y por otro lado también protocolizar, pautar y desarrollar manuales para el abordaje homogéneo de todos los equipos de forma basada en la evidencia para que podamos coordinar mejor, actuar de forma menos basado en los criterios individuales de cada profesional, sino basados en la evidencia, acordar todas las formas de actuación en conjunto. Así que estos distintos componentes, protocolizar la actuación, fortalecer la educación y fortalecer el seguimiento cuerpo a cuerpo, digamos, con estas familias, son las líneas de esta segunda fase que empiezan a partir de ahora. Pasó el informe, pero de alguna forma seguimos en tema, porque la organización Solidaridad UI, que gestiona datos y también gestiona donaciones para ollas populares y para merenderos, denunció que hay mucho tiempo de espera para acceder a los programas de alimentación que brinda el Ministerio de Desarrollo Social. Agustina Romero, integrante del colectivo, dijo que tampoco están claras las formas de selección de quienes pueden recibir asistencia a través del Plan de Alimentación Territorial. En febrero se cortó el apoyo a las ollas y para junio, según lo que declaraba UTMIDES, recién un 10% de las 10.000 viandas diarias se estaban entregando, por lo cual hay un tema de coordinación bastante grande, me parece, o nos parece a nosotros desde Solidaridad, en empezar el programa y en cómo está funcionando ahora. Al día de hoy lo que también vemos y que también se ha declarado desde UTMIDES es que las formas de selección no están claras. Lo que nosotros vemos es que también están habiendo muchas esperas, hay esperas de por lo menos un mes y también hay como, por ejemplo, hay un uso muy intensivo de la tecnología, se requiere tener un código QR para retirar la alimentación, la comunicación para saber si fuiste aceptado en el programa, en el plan, perdón, es vía WhatsApp, y nosotros sabemos que hay muchas personas que no tienen acceso a un celular, ni a un celular con WhatsApp, o no siempre van a tener el mismo, no siempre van a tener batería, como que hay muchos detalles que no terminan siendo detalles porque terminan siendo lo que impide a la gente acceder al programa.
Bueno, de alguna forma seguimos en tema porque según un informe de Amnistía Internacional, 31 niñas y adolescentes menores de 15 años están cursando un embarazo en nuestro país. Sí, y desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas se entiende que es fundamental el rol del sistema educativo para generar conciencia al respecto y evitar la exclusión que muchas veces genera el fenómeno del embarazo adolescente. El embarazo en menores de 15 años siempre está vinculado de una u otra forma a situaciones de violencia, en general de violencia estructural, de desigualdad, de falta de ejercicio de derechos y en la mayoría de los casos a violencia sexual. Si bien numéricamente son menos que los embarazos en las mayores de 15, son dramáticos cada uno de los casos porque afecta biológicamente, hay más, es de mayor riesgo el embarazo en menores de 15 y también hay mayor riesgo de bajo peso al nacer, de muerte fetal, de prematurez. Después, obviamente, hay consecuencias fundamentales en la vida de esa niña, en lo social, en lo psicológico, ¿no? En un momento de pleno desarrollo, tener que ejercer la maternidad es como lo contrario a lo que uno piensa de un desarrollo saludable en lo que es la infancia o la adolescencia. Es fundamental la educación, allí tanto la educación sexual, que es un factor clave de protección ante las situaciones de abuso y de violencia sexual, y para eso es muy importante poder contar con formación de los docentes y las docentes de los distintos niveles, desde inicial hasta que salen del liceo, en los temas de educación sexual, pero además también lo que dan estos informes es que a diferencia de lo que pasa con las mayores de 15, que los datos que tenemos es que tienen 3 o 4 años de desvínculo educativo al momento del embarazo, lo que vemos en las menores de 15 es que están en la escuela, es que están en el liceo. Ellas no están todavía desvinculadas. Entonces ahí el sistema educativo tiene un rol fundamental para que justamente la maternidad no redunde en mayor exclusión, mayor pobreza y mayor desigualdad. Ahora cambiamos de tema porque imputaron al hombre que secuestró a su expareja, la que minutos después murió debido a un siniestro de tránsito mientras estaba a bordo del auto al que fue obligada a ingresar y que justamente era manejado por el secuestrador. La imputación se concretó este lunes a pedido del fiscal Ignacio Montedeocar. Mientras manejaba por la Ruta 8, el hombre provocó el accidente que causó la muerte de la mujer secuestrada. El fiscal pedirá la pena máxima y le imputó 7 delitos, entre ellos el de homicidio especialmente agravado por femicidio, por entender que tuvo la intención de acabar con la vida de la víctima. También le imputó los delitos de violencia doméstica, violación de domicilio, privación de libertad y desacato por haber incumplido una restricción de acercamiento sobre la mujer. Bien, cambiamos de tema y nos metemos en el capítulo rendición de cuentas. El diputado colorado Conrado Rodríguez dijo que la prioridad del proyecto de ley de rendición de cuentas debe ser el refuerzo presupuestal para la educación, el Poder Judicial y los ministerios del Interior y Defensa. También dijo que la bancada de la coalición de gobierno trabaja la reasignación de recursos luego de una reunión con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. Hemos tenido mancomunión en cuanto a los pedidos que se han realizado intentando buscar recursos. En el día de mañana vamos a votar en comisión, el día lunes de la semana que viene vamos a iniciar la discusión en el plenario de la Cámara de Diputados, seguramente con una discusión muy ardua como nos tiene acostumbrado el Parlamento Nacional, pero convencidos de que el camino es el correcto, porque en este quinquenio se ha venido creciendo, se ha venido trasluciendo en políticas importantes, como lo que tiene que ver con la primera infancia, lo que tiene que ver con la regularización de los asentamientos irregulares, con lo que tiene que ver con el tema de salud mental y adicciones en esta rendición de cuentas, que es muy importante. Asimismo, el diputado colorado dijo que existe consenso en retirar del proyecto de rendición de cuentas algunos de los artículos que modifican o elevan las penas para determinados delitos. Nos parecía que era mejor que lo tratara la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara, pero tuvimos ahí algunas discusiones internas. Seguramente algunos de estos artículos van a ser tratados en la rendición de cuentas, pero la mayoría van a ser desglosados para que la Comisión de Constitución y Código lo pueda tratar con mayor profundidad, porque hay que ver siempre los efectos de cada uno de los delitos sobre lo que tiene que ver con la criminalidad.
Más de este asunto, también habló del proyecto de ley de rendición de cuentas el diputado cabildante Álvaro Perrone, que dijo que lo único asegurado por ahora es el incremento de $20 millones para atender la salud mental. Aseguró que en las otras áreas los partidos aún negocian para definir las reasignaciones de recursos. Lo que se dio en esa reunión es que bueno, el Poder Legislativo, en este caso la Cámara de Diputados, va a hacer las reasignaciones a su mejor entender y analizando lo ejecutado en el anterior año. Lo que sí se habló es que están los $20 millones para salud mental, también se habló de la forma de distribuir eso, porque recibimos al doctor Villar también por un plan de salud mental que quiere llevar adelante en la universidad, en el Hospital de Clínica, muy atendible, que nosotros decidimos apoyar. En definitiva, estuvo por ahí la charla, no se habló de mayor reasignación de recursos, porque entendemos que dentro de las reasignaciones vamos a poder contemplar todos los pedidos. Y desde la oposición, el diputado Frente Amplista Gustavo Olmos dijo que los recursos de la rendición de cuentas para salud mental y educación son insuficientes. Con respecto a los recursos para salud mental, dijo que la cifra de la que se está hablando representa 60 centésimos por persona. Se asignan $20 millones, ¿no? Sí. Yo sé que $20 millones para cualquiera que me está escuchando y para mí es una fortuna. Es un pero en términos del Estado no es nada. Y cuando uno lo mira en términos de población, son 0,60 pesos por persona. Y si uno lo compara con otras cosas, o sea, el propio gobierno el año pasado reasignó $800 millones. O sea, el Ministerio de Economía y Finanzas, por fuera de lo que está en el articulado de la rendición de cuentas, reasignó 800, o sea, 40 veces más que estos $20 millones que se están asignando a salud mental. Otra prioridad es eso, en el discurso, la transformación educativa, pero no tiene un peso. A propósito, Olmos aseguró que la inversión en educación bajó en todos los niveles de la enseñanza, por eso es una prioridad para el Frente Amplio la reasignación de recursos. Nosotros creemos que hay que asignar recursos y es parte de las cosas que estamos trabajando en ANEP, en la Universidad de la República, que tampoco tiene nada, y en la Universidad Tecnológica, que tampoco tiene nada. O sea, la Universidad de la República, en ninguna, desde el presupuesto hasta ahora, en ninguna rendición de cuentas se le asignó por parte del Ejecutivo ni un centavo. Es más, la del año pasado le quitaban recursos porque se sacaba el adicional del Fondo de Solidaridad. Después, en la discusión legislativa, eso en todas las oportunidades se cambió y se han asignado recursos a la universidad, digamos. Pero expresa la idea que tiene el Poder Ejecutivo muy claramente. Más de este asunto, el presidente del CODICEN de la ANEP, Robert Silva, valoró el compromiso al que llegó la bancada oficialista para reasignar recursos y otorgárselos a la educación. Y dijo que se trata de una buena noticia. Yo creo que la buena noticia que el país tiene es que hay una excelente disposición y voluntad de los legisladores con los cuales nos hemos reunido de asignar recursos extraordinarios a la ANEP, lo que hace que se siga la tendencia desde que comenzó este gobierno. La educación en la ANEP particularmente considerada ha tenido recursos extraordinarios siempre y creo que por suerte en esta instancia no va a ser la excepción, además de otros mecanismos que permitan utilizar seguramente recursos disponibles. Mayores recursos, ¿se acerca a los 63 millones que se pidió? ¿Usted se va con ese optimismo hoy? Yo me voy con el optimismo de haber venido a una reunión en donde los legisladores dicen que tienen la voluntad de encontrar soluciones para atender los planteamientos de la ANEP. Y eso es una buena noticia para la educación. No puedo decir más de lo que conversamos porque ustedes saben, los legisladores tienen que atender los reclamos de todos los organismos que tienen necesidades múltiples. Pero ratifico y reitero lo que ya dije. Hay un compromiso con asignar recursos extraordinarios a la educación y eso para nosotros es una buena noticia. Seguimos con Robert Silva porque dijo que se deben ajustar los controles sobre las certificaciones médicas de docentes. Y que hay que mejorar el régimen de concesión de licencias. Yo lo vengo planteando, la ANEP lo viene planteando desde 2020. El año pasado, 7.300 millones de pesos de nuestro presupuesto fueron para suplencias docentes. Yo le pregunto a la gente, ¿es una cifra que llama a la reflexión o no? Yo creo que sí. También creo que la mayoría de los docentes pide licencia médica cuando la tiene que tener. Pero también creo que hay otras situaciones que hay que considerar
para el buen uso de los recursos públicos. Porque cada vez que usted usa mal un recurso, y en educación particularmente, los está distrayendo de algo que lo necesita. Pues la educación... ¿Para usted? ¿Cómo? ¿Se ha abusado para usted? Yo creo que hay que mejorar todo el régimen de concesión de licencias en general. Esto es un tema nacional, ustedes lo habrán visto, y creo que en la ANEP tenemos que avanzar en ese sentido. Reitero, para la ANEP no es algo nuevo, lo venimos planteando desde el 2020. ¿Similar al régimen que se propone para toda la Administración Central? Bueno, veremos qué pasa en Administración Central, y una vez que Administración Central adopte resoluciones y comience a ejecutarlo, nosotros lo tendremos que abordar en nuestro ente autónomo, porque además tenemos una exhortación del Poder Ejecutivo a trabajar en esa línea. Y la Unión de Sindicatos Policiales defendió la reasignación de recursos hacia el Ministerio del Interior, fundamentalmente para atender la salud mental del personal policial. 18% de las certificaciones en este rubro están vinculadas a afectaciones psicológicas, por lo que piden que el sector quede por fuera de la nueva normativa de certificación médica del personal público. Es sabido que tenemos una problemática dentro de nuestra fila que ya lleva en lo que va este año 12 compañeros que se han quitado la vida. El 18% de las certificaciones médicas dentro del Ministerio del Interior son por temas de salud mental y entendemos que se le debería dar cierta prioridad a ese tema. Otro de los puntos que llevamos es el tema salario, que si bien reconocemos que hubo un incremento salarial cuando lo peleamos en la ley de presupuesto anterior, dio para el salario más sumergido de la gente y entendemos que tiene que haber un incremento para los grados siguientes. Lo que presentamos fue una propuesta concreta de lo que nosotros entendíamos del incremento salarial, que es un 2,7% por encima de lo que va a ser la recuperación o la inflación, como le quieramos mencionar. Y otro de los temas que entendemos que es prioritario para dentro del Ministerio del Interior es el tema certificaciones médicas, que básicamente lo que estamos pidiendo es que se nos excluyan. Que el funcionario muchas veces, si vamos a la estadística, a lo que se ve, el funcionario que termina una certificación médica es el funcionario de abajo, el de la escala básica. Entonces entendemos que ese funcionario es el más perjudicado, que ya viene con sueldos que, si bien hubo recuperación salarial, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los funcionarios del Ministerio del Interior tienen los sueldos muy sumergidos, y muchos de ellos, si vamos, cobran lo mínimo. Entonces si le implementamos, le seguimos poniendo descuento a sus sueldos, que muchas veces son complicados, son magros, es más prejuicio de lo que le seguimos haciendo. Otro asunto, tras el cierre de la planta de procesamiento de cannabis medicinal Boreal Uruguay, en Salto varios trabajadores y trabajadoras damnificadas reclaman el pago de haberes pendientes. El diputado frente amplista Gabriel Otero y su par nacionalista Mario Colman dijeron que hay que buscar soluciones y pidieron que se habilite un seguro excepcional de desempleo. Los trabajadores de la empresa Boreal lo que están denunciando es el cierre de la empresa como tal y la falta de garantías para cobrar haberes y para, en este caso, incluso llegar al subsidio por trabajo, por seguro de paro. Es decir, esa es la denuncia que hacen. Por otro lado, lo que nosotros sabemos que esta empresa, fundada en septiembre del 2021, donde se presenta ante la Comap, va el presidente de la República, se hace con bombos y platillos en lo que vendría a ser la industria del cáñamo, con un futuro que parecía muy beneficioso. Bueno, la empresa prácticamente no llegó a funcionar, hoy se va y hubo que estar a las corridas para encontrar al administrador de la empresa. La situación más difícil que hay es que cerca de 200 trabajadores hoy por hoy no pueden acceder al seguro de desempleo porque no llegan a los mínimos jornales, que son 150, para poder acceder. En ese sentido, mantuvimos comunicación con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, y se ha comprometido en estas últimas horas a enviar un proyecto de ley para otorgarle un seguro de desempleo para estos trabajadores de manera extraordinaria. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional en Colombia, donde el presidente Gustavo Petro está cumpliendo su primer año al frente del gobierno, en medio de su peor momento, podríamos decir, porque está en el medio del escándalo que se ha generado a partir de la confesión de su hijo de haber recibido dinero ilegal para su campaña. Sin embargo, el presidente Petro en su alocución dijo que su gobierno va a seguir abogando por la protección y la dignidad de los colombianos y que está luchando para combatir la violencia, la injusticia y la discriminación que han sido el elemento más común durante todos estos años en ese país. El gabinete en pleno salió a defender la gestión de Gustavo Petro, que ha tenido grandes dificultades, ya sea a la hora de aplicar las reformas sociales que aspiraba, sobre todo a nivel parlamentario, pero también una lucha muy difícil para tratar de solucionar con los grupos armados la cuestión de la paz, nada más y nada menos en su país. El gabinete del presidente colombiano Gustavo Petro cerró este lunes filas en torno al jefe de Estado, de quien los ministros destacaron su lucha contra la corrupción, a propósito del escándalo por el presunto ingreso de dineros ilícitos a su campaña electoral, en un comunicado leído en el puente de Boyacá, donde el 7 de agosto de 1819 se libró la batalla decisiva para la independencia de Colombia y donde Petro celebró hoy su primer año de gobierno. El primer mandatario de izquierda en la historia de Colombia prometió hace un año batirse a duelo contra los grandes males que aquejan al país y aunque los cambios prometidos avanzan más tímidamente de lo esperado, Petro se muestra firme mientras se enfrenta a los días más complejos de su mandato por cuenta del escándalo que su hijo mayor Nicolás protagoniza. El mandatario, que ha logrado un cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional y encaminado conversaciones con otros grupos armados, entre ellos las disidencias de las FARC, ha tenido grandes dificultades en este primer año para implementar algunas de las reformas prometidas, ya que las trabas planteadas por la oposición y los poderes fácticos han ralentizado los procesos y obligado a Petro a reformular el rumbo de los cambios. Un ejemplo claro es que las 3 reformas principales que Petro quería aprobar durante su primer año de gobierno quedaron estancadas o hundidas en los órganos legislativos colombianos en 2023, como la reforma laboral, la pensional y la de salud, que algunos definieron como la joya de la corona. Mañana comenzará, y por 2 días, la cumbre amazónica en la ciudad de Belém, en el estado de Pará, en Brasil, donde van a estar presentes 8 mandatarios y también representantes europeos. Entre los mandatarios, como aspecto curioso, la segunda visita del presidente Maduro a Brasil y la primera salida al exterior de la presidenta peruana Dina Boluarte. Todos países que colindan con el Amazonas y que van a evaluar y analizar la situación de la selva, sobre todo después de la gestión de Jair Bolsonaro y también en relación a las grandes potencias. Porque una de las cosas que está exigiendo el liderazgo de Lula es que también aporten económicamente los países desarrollados para poder proteger de la mejor manera la selva amazónica. Hay algunos chisporroteos allí con Colombia que tienen que ver con la explotación petrolera en el Amazonas y es uno de los temas que seguramente va a estar en el debate a partir de mañana. Uno de los objetivos planteados por los especialistas es que las acciones son necesarias para evitar que la selva amazónica llegue al llamado punto de no retorno, es decir, que la devastación no pueda ser solucionada, y según fuentes diplomáticas, la declaración de Belén que van a firmar 8 presidentes de los países amazónicos aún estaba siendo negociada a raíz de la propuesta colombiana de eliminar cualquier tipo de explotación de combustibles fósiles en esa selva. Si bien Brasil carece de pozos petroleros en la Amazonia, de la cual tiene el 60%, desde hace un mes hay un debate intragubernamental entre ambientalistas y desarrollistas sobre el pedido de la estatal Petrobras de explotar petróleo submarino en la cuenca ecuatorial a 500 kilómetros de la desembocadura del río Amazonas. La canciller colombiana Susana Muhammad propuso una acción amplia y progresiva para eliminar la explotación petrolera en la selva, un tema que afecta a Colombia y sobre todo a Ecuador, y que desde el 2022 enfrenta a los presidentes Lula y Gustavo Petro, y que no es tanto el tema de las emisiones de gas de efecto invernadero, sino que es un poco paradójico seguir pensando en el petróleo frente a la crisis que se vive, dijo la ministra, que se reunió con su par brasileña Marina Silva. La cumbre es uno de los principales movimientos internacionales de Lula, que dio un giro radical en la política ambiental e indigenista respecto de su antecesor Jair Bolsonaro, quien defendía la extinción de las tierras indígenas y la explotación minera y de soja en las reservas de los pueblos originarios.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky cuestionó al presidente brasileño Lula da Silva por mantener una narrativa similar a la que maneja el presidente Putin. Esto dijo porque el gobierno brasileño se ha plantado, ante que la posibilidad de que para lograr un acuerdo de paz debe tenerse en cuenta a Rusia, que es parte protagonista. Todo esto en el marco de la cumbre que se desarrolló en Jeddah, en Arabia Saudita, donde participaron 40 países, menos Rusia, tratando de buscar una solución a este conflicto. El planteo de Ucrania es volver a las fronteras que tenía en el año 91 cuando se disolvió la Unión Soviética. Durante una entrevista con la agencia EFE y varios medios latinoamericanos en Kiev, el mandatario ucraniano dijo no saber por qué las afirmaciones de Lula coinciden con las narrativas de Vladimir Putin. Espero que Lula tenga una opinión propia, no me parece necesario que sus pensamientos coincidan con los pensamientos de Putin, dijo Zelensky. Y aseguró que si el mandatario brasileño quisiera decirle algo, que se reúna con él y se lo diga, ya que pensaba que Lula tenía una comprensión más amplia del mundo. Por su parte, Celso Amorín, jefe de la delegación de Brasil que participó de una reunión sobre el conflicto en Ucrania que se realizó este fin de semana en la ciudad saudí de Jeddah, con participación de unas 40 naciones, aunque sin Rusia, considera que cualquier ronda negociadora real para poner fin a las hostilidades debe incluir a Moscú. El asesor del presidente Lula para Asuntos Internacionales afirmó durante la primera reunión de la cumbre que si bien Ucrania es la mayor víctima, si las partes reunidas en Arabia Saudita buscan realmente la paz, tienen que involucrar a Moscú a este proceso de alguna forma. La ronda de negociaciones en Jeddah, en la que destaca la participación de Estados Unidos y de China, acordó crear grupos de trabajo para analizar el plan de paz propuesto por el presidente Zelensky, que básicamente busca restaurar las fronteras de Kiev tal y como quedaron tras la desintegración de la URSS en 1991. Bien, y les contamos que Fiscalía investiga cánticos de muerte en el Día de la Niñez que organizó el Club Atlético Peñarol en su sede el sábado pasado. Sí, según se aprecia en un video que se viralizó, una de las bandas que tocó en vivo en el Palacio Peñarol entonó un cántico que alude a la muerte de un hincha de Nacional sobre la melodía de la canción ¿Cómo me voy a olvidar?, de Los Auténticos Decadentes. Como consecuencia, el fiscal Fernando Romano dijo que abrirá una investigación. El presidente aurinegro Ignacio Ruglio expresó textualmente: no corresponde empañar el esfuerzo y el disfrute de muchos por el registro de un video de apenas unos segundos. Agregó que en el momento en que se constataron los cánticos, quienes integran la Comisión de Asuntos Sociales de Peñarol inmediatamente los interrumpieron. Y ahora cambiamos de tema, porque según una encuesta de Latino Barómetro, la cuarta parte de la población uruguaya apoyaría un gobierno militar y al mismo tiempo se constata un aumento en la gente que expresa que le resulta indistinto que haya democracia o dictadura. El estudio establece que estas tendencias se perciben en mayor medida en la juventud y en los sectores de mayor nivel adquisitivo. El informe 2023 revela que la percepción de la democracia como el mejor sistema perdió 15 puntos desde 2010 hasta el 48% actual, el peor registro desde la primera medición en 1995. Los problemas económicos y la falta de liderazgos anticorrupción aparecen como las razones principales. Al analizar país por país, en 7 aumentó, en 9 cayó y en 1 no hubo cambios. Venezuela con una baja de 12%, Costa Rica de 11%, y Guatemala y México de 8 integran el grupo con mayor deterioro. En segunda instancia aparecen Uruguay y Paraguay con una baja de 4%, mientras que Chile, Bolivia y Dominicana bajaron entre 2 y 1%. Sobre la variable da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático. En 12 países creció la indiferencia, entre ellos Uruguay, donde hay un 5% más de población a la cual le da lo mismo con respecto a 2020. Finalmente se preguntó si un gobierno autoritario puede ser preferible. En 2020, 8% de la población uruguaya dijo que sí, un punto menos que en 2023. De las respuestas uruguayas también se desprende que 40% apoyaría un gobierno no democrático si resuelve los principales problemas. 25% apoyará directamente un gobierno militar, mientras que 32% dijo que en caso de dificultades está bien que el presidente controle los medios de comunicación.
Bueno, nos vamos y antes repasamos los datos del tiempo. Vamos justamente a repasar lo que pronostica Inumet para las próximas 72 horas, empezando por mañana. Mañana martes 8 de agosto va a estar algo nuboso, cubierto en la tarde. 4 grados la mínima, sigue muy baja la mínima, pero aumenta a 15 grados la máxima. Y aumenta la nubosidad hacia el miércoles 9 de agosto, que de hecho por la tarde y la noche tendrá cielo cubierto sin que por ahora se pronostiquen lluvias. La mínima prevista para el miércoles 6 grados, la máxima es de 19. Y sube un poquito más la temperatura hacia el jueves 10 de agosto. Se mantiene más o menos igual que el miércoles, tampoco hay pronóstico de lluvias por ahora, pero sí estará cubierto, una mínima de 11 grados y una máxima de 21. Estamos llegando al final, en un ratito estará ya Lado B al aire en la pantalla de TV Ciudad. Luego la letra chica y nosotros nos reencontramos mañana a las 19. Que pasen bien, gracias por estar. El 77% de los hogares beneficiarios del programa de apoyo alimentario del Plan ABC de la Intendencia de Montevideo experimentaban inseguridad alimentaria moderada o grave al momento de ingresar. El viceministro boliviano de Régimen Interior y Policía dijo que no se puede asegurar que Sebastián Marcet esté en Bolivia. El jerarca visitó Uruguay en medio de una gira por distintos países de la región para coordinar acciones para detener al narcotraficante. El Movimiento de Participación Popular se pronunció contrario a convocar un plebiscito para derogar la reforma de la Seguridad Social, mientras el Partido Socialista confirmó el apoyo a los sindicatos que lo impulsan y el Partido Comunista estaría afín a acompañarlo. El Comité Central del Partido Socialista definió impulsar una eventual precandidatura presidencial de la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, en las internas del Frente Amplio del año que viene. La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes comenzará a votar este martes el proyecto de rendición de cuentas. Los partidos negocian cambios en el proyecto. Desde OCE aseguran que con las reservas de hoy se cubre el consumo de agua corriente de 3 meses sin lluvias y si llueve en los próximos días, según el caudal, se podría llegar hasta noviembre. La organización Solidaridad UI denunció que hay personas que tienen dificultades para integrarse al plan de alimentación del MIDES y que no están claras las formas de selección de los beneficiarios. Según una encuesta de Latino Barómetro, una cuarta parte de la población de Uruguay apoyaría un gobierno militar y además ha crecido la cantidad de personas a las que les resulta indistinto vivir en democracia o en dictadura. Gustavo Petro cumple un año en el poder. El gabinete en pleno de Colombia lo apoyó en medio del escándalo desatado tras la detención de su hijo y las denuncias de financiación ilegal de su campaña electoral. Con divergencias sobre petróleo entre Brasil y Colombia, comienza mañana la cumbre amazónica en Brasil. 8 países buscarán unificar acciones para mitigar el daño en la selva y reclamar ayuda a los países ricos para hacer frente a la destrucción que sufre.